y amén. Muy bien, sin duda alguna usted estará de acuerdo conmigo que la resurrección de Cristo es el evento más importante de la fe cristiana. Es el evento determinante. De hecho, ninguna otra religión en el mundo basa su fe está fundamentada en la resurrección de su líder. Ninguna otra religión. Solamente la fe cristiana puede sostener como un estandarte de verdad y de certeza que nuestro líder, nuestro Señor, el Rey de Reyes, Jesucristo, resucitó de entre los muertos. Y la verdad es que nosotros no solamente celebramos la resurrección de Cristo un día como hoy, en donde en el resto del mundo, o en la mayoría del mundo, se celebra el domingo de resurrección, pero lo celebramos aquí todos los domingos. Esa es la razón por la cual nos reunimos un domingo por la mañana, porque Cristo resucitó un domingo en la mañana. Y la iglesia tomó esto como tradición para celebrar que Cristo había resucitado y para proclamar que la resurrección de Cristo y sus enseñanzas, su palabra, tiene poder. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. La resurrección de Cristo tiene poder. De hecho, el apóstol Pablo, mientras escribía sus cartas, él dijo que él dejó de estimar o dejó de tener en alta estima algunas de las cosas que él consideraba importantes en su vida, las dejó de considerar importantes y más bien dice las tenía por basura, porque ahora su vida tenía otro enfoque. Y el enfoque de Pablo es ese que está ahí en Filipenses 3, versículo 10. Pablo decía: yo lo que quiero es conocer a Cristo. Y ojo a esto, experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. En otras palabras, Pablo tenía siempre en su corazón y en su mente, su enfoque era la resurrección de Cristo y el gran poder que lo levantó de los muertos. Y dijo: mi objetivo en la vida ahora ya no es más la educación, porque él era un hombre muy educado. Ya no es más el servicio, pues era un hombre que servía al imperio romano. Ya no es más nada de lo que yo consideraba como algo bueno de qué sostener y de qué inclusive gloriarme. Ahora mi enfoque es en conocer a Cristo y en el tratar de experimentar ese gran poder que lo levantó de los muertos. De hecho, la resurrección de Cristo es tan crucial, es tan fundamental para nuestra fe cristiana, que el mismo apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, dijo: y si Cristo no ha resucitado, ojo lo que les dice, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. En otras palabras, si Cristo no hubiese resucitado, hermano, nosotros en este momento, en este cuarto, seríamos dignos de lástima. De hecho, otra versión, eso es lo que dice, seríamos dignos de lástima. Pero como estamos seguros que no solamente la palabra nos dice que Cristo resucitó, sino que la historia misma prueba sin ningún tipo de error que Cristo resucitó, entonces nosotros estamos seguros de que Él vive el día de hoy. Amén. Él vive, nuestro Cristo vive. Y entonces hay poder en la resurrección. Y entonces la resurrección es el evento más importante de nuestra fe cristiana. Sin embargo, pongan mucha atención, sin embargo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están absolutamente de acuerdo en esta una cosa con respecto a la resurrección. En esta una cosa, y es que nadie creyó en la resurrección de Cristo cuando primero lo escucharon. Nadie. Es muy interesante esta verdad de la Escritura, de que a pesar de ser lo que es, a pesar de que los profetas lo dijeron y lo anunciaron, a pesar de que el mismo Cristo lo dijo cuando estaba en la tierra, oiga bien, cuando la noticia de que Cristo había resucitado, no lo creyeron, incluyendo su círculo más cercano, sus discípulos. De hecho, hoy no vamos a estar ahí, pero en los primeros versículos del capítulo 24,
Lucas lo que hace es narrarnos la historia de cuando las mujeres van muy temprano por la mañana a la tumba. Tenían el objetivo de ungir a Cristo con diferentes ungüentos, el cuerpo de Cristo, y ni siquiera sabían. De hecho, Marcos nos dice que se preguntaban: ¿cómo vamos a mover la piedra que está en la tumba? No sabemos, pero vámonos bien temprano, apenas amanece, vámonos listas con nuestras cosas, vamos a ver cómo, no sabemos cómo vamos a mover la piedra, pero vamos a ungir el cuerpo de Cristo. Y cuando llegaron ahí, dicen los primeros versículos del capítulo 24, cuando llegaron allá, vieron la piedra que estaba removida. Y no solamente eso, vieron un ángel que estaba ahí. Y el ángel les anuncia, les dice: hey, mujeres, porque ustedes buscan, ¿verdad?, a los vivos entre los muertos. El que ustedes buscan ya no está muerto, él está vivo. Y entonces ellas, cuando ven la tumba vacía y cuando escuchan lo que escuchan del ángel, salen corriendo. Yo nada más me imagino las chanclas pegándoles aquí atrás mientras iban en carrera a la casa o donde estaban escondidos literalmente los demás discípulos. Estaban escondidos porque, hermano, tenían temor. Y entonces Lucas nos dice que cuando las mujeres llegan, ¿verdad? Cuando las mujeres llegan y le explican lo que había sucedido en cuanto a la resurrección, que Cristo les había dicho varias veces a ellos en esa intimidad que tenían a los 12, ellos las tuvieron como locas, las tuvieron como locura. De hecho, la palabra que usa Lucas ahí en griego es la palabra leros. Y leros lo que quiere decir es de donde nosotros tenemos la raíz de la palabra delirio. Ustedes lo que están es delirando. En otras palabras, están locas. Quién sabe qué se encontraron ahí de camino, qué hongos se habrán comido, quién sabe ni qué pasó. Pero ustedes no están bien, están delirando. Eso es lo que en esencia le están diciendo estos discípulos. No creyeron en la resurrección de Cristo. Y mientras yo pienso en esto, hermanos, hoy es el domingo de resurrección y obviamente tenía que predicar con respecto a la resurrección. Estamos terminando el Evangelio de Lucas. Este era todo el objetivo de una serie de 3 meses en Lucas. Y cuando yo pienso en esto, ¿verdad? Hoy usted y yo tenemos el contexto y hoy celebramos que Cristo vive. Pero cuando yo pienso en esto, en el momento, me tiene que nacer la pregunta del por qué. ¿Por qué esta actitud de parte de los discípulos? Y de no creer a primeras, de no creer a primeras cuando llegaron. Y la respuesta a esa pregunta es que simple y sencillamente, hermanos, fue un fin de semana terriblemente miserable para ellos. Solamente 2 días atrás habían visto a su Salvador, al que ellos consideraban como el Mesías, el que venía a rescatarlos de una opresión que no entendían todavía cuál era esa opresión, de una opresión del gobierno romano. Solamente unos días atrás lo estaban viendo colgado en el madero. Su palabra dice en Isaías que su cuerpo fue desfigurado. A nosotros nos entra un canal en paréntesis, de mi país, de Costa Rica, y esta Semana Santa estaban dando una película muy tradicional, Jesús de Nazaret. Y de casualidad vimos cuando la escena en la cruz, hermano, no tenía ni sudor tenía, ni una gota de sangre tenía la película tradicional Jesús de Nazaret, ni una gota de sangre. De hecho, enfocaron todo el cuerpo y estaba intacto el cuerpo de Jesús. Y yo me acuerdo que nosotros llorábamos con esa movie. Cuando la escritura dice, hermanos, los que han visto La Pasión de Cristo, ¿no? Esa película todavía se queda corta. Y es grotesca, es una película cruda. Y la realidad de lo que Isaías dice, de que su rostro fue desfigurado, de lo que algunos de los salmos cuentan en cuanto a cómo termina nuestro Salvador en la cruz, es terrible. Entonces imagínense, ¿por qué la actitud de estos discípulos? ¿Por qué? Porque 2 días atrás vieron a Cristo en la cruz, desfigurado, colgado. Vieron cuando, y perdonen que sea gráfico, hermano, pero vieron cuando mientras los latigaban, ¿verdad? Con esos látigos que eran unas pelotas con unos ganchos, mientras le daban duro, le agarraban la piel y le arrancaban pedazos de su cuerpo. Se podía ver sus costillas, sus vísceras, se podía ver parte de su cuerpo interno en la cruz del Calvario. Fue un shock, esta gente estaba en shock. Cuando las mujeres llegan y le dicen, ustedes no se imaginan, Cristo no está en la tumba, Jesús ha resucitado, un ángel nos ha dicho. Ellos dicen, no, ustedes.
Y Pedro y Juan salen corriendo, y la historia continúa ahí, y encuentran entonces que lo que las mujeres dicen es verdad. Ahora, recordemos algo. Para este momento, una multitud de personas ya seguían a Cristo. Una multitud de gente. Lo vemos en las últimas historias, donde dice que las multitudes se agolpaban, donde dice que las multitudes lo seguían. Inclusive el Evangelio de Juan nos dice claramente que las multitudes lo encajonaban, digamos así, para hacerlo rey a la fuerza. Esa era la intención de ellos. Era tanta la influencia de Cristo que querían hacerlo rey a la fuerza. Y sin embargo, Lucas, en este último capítulo de nuestra serie, nos narra una historia de dos de esos discípulos, que es donde me quiero enfocar el día de hoy. ¿Sabe? Porque mientras pensaba en la historia de la resurrección, y como dijimos antes mientras alabábamos al Señor, mientras pensaban que este es un día de victoria, un día de gozo, también soy consciente de que muchas personas pueden estar aquí el día de hoy y su corazón está sin esperanza. Y realmente hay desánimo en sus vidas. Puede ser que usted en los 5 minutos se levantó y saludó a alguien y esa persona tenía una sonrisa en la cara, pero solamente Dios sabe tal vez cómo se siente, porque está pasando por circunstancias adversas. Y entonces en la historia de estos dos discípulos, que la palabra del Señor dice que uno de ellos se llamaba Cleofas, y mientras iban de regreso a su casa, la Biblia no lo dice exactamente así, pero es muy probable que ellos iban de regreso a su casa, iban caminando, iban desanimados. La Biblia dice que se les aparece un extraño. Todo eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Se le apareció un hombre extraño mientras ellos iban hablando, sin esperanza y sin ningún tipo de ánimo. Venían desde Jerusalén y se les aparece este extraño. Nosotros hoy tenemos la ventaja de saber que este extraño era el mismo Jesús, ya resucitado, que se les aparece mientras van camino a Emaús, que era la villa donde ellos vivían, y empieza a hablar con ellos. Y entonces de esta historia es donde nosotros vamos a aprender algunas cosas, que es mi oración el día de hoy, que pueda traer esperanza, que pueda traer ánimo a nuestras vidas, aún en momentos difíciles. Y sí, esto también es parte de la historia de la resurrección. Y sí, esto también es parte necesaria para la vida de cada uno de nosotros. Así que con eso comenzamos. ¿Está conmigo? Versículo 13 dice así en el Evangelio según San Lucas, ahí es donde vamos a comenzar. Dice así: y he aquí, dos de ellos que estaba hablando de los discípulos, no necesariamente de los 12 o de los 11 que ya quedaban en ese momento, pero dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. Estamos hablando de una caminata de 11 kilómetros, más o menos 7 millas de distancia. Era una caminata más o menos interesante la que ellos tenían desde Jerusalén hasta Emaús. Mientras leemos, vamos a sacar algunas historias o algunas lecciones importantes. La primera lección que quiero que miremos aquí, mis queridos hermanos, es que estos dos discípulos, frustrados por las circunstancias adversas, por el temor, sin ningún tipo de esperanza, porque vieron al Salvador colgado en el madero, y completamente frustrados, deciden hacer algo que nosotros muchas veces también decidimos hacer cuando estamos en momentos difíciles. Y es para mí, ellos estaban a punto de darse por vencidos en su fe. Estaban a punto de decir, ya no más, no vale la pena, no estoy seguro si esto realmente es a lo que Dios me llamó, pero ¿sabe qué? Yo no le veo esperanza a esto, no le veo futuro. Y entonces lo que sucede es que ellos regresan, oiga bien. Jerusalén era como el lugar central donde Cristo estaba haciendo ministerio en los diferentes pueblos aledaños a Jerusalén. Era donde estaban la mayoría de los discípulos. Y lo que ellos hacen es, oiga bien esto, desanimados, es agarrar, ¿verdad?, su desánimo y alejarse de la comunidad de otros creyentes
que quedaron en Jerusalén, aunque escondidos y aunque con miedo, pero la frustración y la falta de esperanza los hizo aislarse, caminar hacia otro lugar en donde ya no tenían más un grupo de creyentes que los apoyara. Y como si eso fuera poco, no solamente se alejan de Jerusalén, donde está la mayoría de los creyentes, pero se alejan del lugar en donde Dios estaba. Jesús estaba a punto de darles una promesa, la promesa que encontramos en Hechos 1:8, y les dice: no se vayan. ¿De dónde? No se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, no se muevan, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice: y recibirán poder y me serán testigos. El Señor estaba a punto de investir a estos nuevos discípulos con la promesa que tanto tiempo ellos habían estado esperando. Es más, Cristo ya les había dicho: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a mandar un consolador, les voy a mandar el Espíritu Santo. Es más, Joel había profetizado acerca de esta promesa. Y entonces ellos lo sabían, y una vez más lo que están haciendo es, en su desesperación, en su falta de esperanza, se están yendo de la comunidad de creyentes, se están alejando del grupo de creyentes que los apoyaba, y se están alejando de la promesa que Dios estaba por darles y que ellos conocían. ¿Por qué digo que ellos conocían? Porque ahorita vamos a leer que Cristo, Jesús resucitado, en esa conversación claramente les dice: hey, ustedes sabían lo que los profetas habían dicho acerca de mí. Ahorita lo vamos a leer. Ellos conocían las promesas, pero se les habían olvidado algunas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creyeron al principio? ¿Por qué se les habían olvidado las promesas? Por la situación adversa, la circunstancia tan difícil que estaban pasando. Y entonces promesas como estas que están en Isaías 43, ellos las sabían y se les había olvidado. Dice Isaías 43: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ellos conocían estas promesas. Esta es una hermosa promesa para ellos y es una hermosa promesa para nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que el Señor en ningún momento nos promete que si le seguimos, nosotros no vamos a tener que pasar por el fuego. Eso hablábamos en el estudio de Daniel. El Señor nunca nos promete que no vamos a tener que pasar por las aguas. Lo que el Señor promete es que si tenemos que pasar por las aguas y por el fuego, Él iba a estar ahí siempre, siempre, siempre con nosotros. Eso es lo que el Señor promete. Y entonces lo que pasa es esto. Mire, lo que pasa con nosotros es exactamente lo mismo. Cuando estamos en momentos difíciles, tendemos a alejarnos de la comunidad de creyentes. Cuando estamos por momentos duros que nuestra esperanza parece que ya no existe más, entonces tendemos a comenzar a dudar en las promesas de Dios. Es más, hasta se nos olvidan las promesas de Dios. Y lo lindo de esta historia es que a Jesús le importan estos dos. Le importan estos dos. Al punto de que entonces se encuentran con Él y nuestra historia continúa. Así que la primera enseñanza de esto es de que en medio del desánimo y en medio de la falta de esperanza, la historia de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, nos enseña de que no debemos de alejarnos y que no debemos de olvidarnos de las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Nuestra historia continúa en el versículo 24, dice así, versículo 14, dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Quiénes? Estos dos discípulos de Jesús. Y Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo,
y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que todo esto ha acontecido. Mire qué interesante, aquí encontramos nuestra segunda lección de esta historia de la resurrección de Cristo. Por alguna razón yo pienso que ellos tenían así como atrás en el subconsciente de ellos la realidad de que Cristo les había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. De hecho hasta les puso ejemplos. Les dijo, así como Jonás estuvo en la panza de un pez, ¿verdad? Por 3 días. Y todo esto era una alusión a lo que él iba mismo a vivir, a experimentar, la muerte y la resurrección. Y sin embargo, entonces es interesante porque ellos dicen, ya pasó, es como diciendo, este es el tercer día y yo no veo como que pase nada, sinceramente, no veo como que pase mucho. No estamos viendo que se vuelva realidad lo que Él nos ha prometido. Entonces, mientras ellos iban caminando, esta es la enseñanza aquí, hermanos, ellos van sacando conclusiones de lo que ellos habían entendido basados en las circunstancias, una vez más. Iban sacando conclusiones. Ahora, antes de esto no leemos de estos discípulos, después de esto no volvemos a leer de estos discípulos. Y cualquiera pensaría, ellos no son tan importantes. Sin embargo, Cristo resucitado, ese mismo día que resucita, se aparece a ellos y nos deja ver que, bueno, aunque no son famosos en la Escritura, eran importantes para Cristo porque todos somos importantes para Él. Y se les aparece y habla con ellos. Y entonces les pregunta cosas y la respuesta de ellos es, usted debe ser el único extranjero que no sabe lo que está pasando o lo que ha pasado en Jerusalén. Y Jesús les dice, ok, ¿qué cosas? Cuénteme. Obviamente, ¿verdad? El autor de lo que había sucedido, él sabía, pero cuénteme. Y en la respuesta de estas personas encontramos entonces nuestra segunda lección. Note que dice ahí desde el verso 19 hasta el 21, dice, Él era o quien fue, la palabra clave ahí es quien fue un profeta, fue alguien que hizo milagros poderosos, o dice poderoso en obras, o sea, hizo milagros. Era un gran maestro. Cuando abría su boca, Jesús, cuando abría su boca, wow, era impresionante. Y lo más impresionante de esto es en el versículo 21, porque dice, nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. ¿Cuál es la lección aquí? La lección es esta. Note que todo este conocimiento que ellos tenían de Cristo, ojo bien, lo estaban diciendo de memoria. No estaban recitando un libro, no estaban leyendo una escritura, estaban recitando de memoria, de experiencia misma. Todo lo que el conocimiento que ellos tenían de Cristo era un asunto del pasado que no tenía ninguna relevancia en su presente. Oiga bien esto. Muchos de nosotros, todo lo que tenemos en un día como hoy de resurrección, ¿no? Por la falta de esperanza y por las circunstancias adversas, es todo lo que Jesucristo en algún momento hizo, fue y vimos hacer y decir en nosotros. Pero la fe esa que tenían esos discípulos es la misma fe que tienen muchas personas hoy. Es una fe que no tiene ninguna relevancia en este momento. Y tal vez usted que vino hoy, usted que alguien lo invitó, tal vez usted que tiene varios tiempos de estar aquí en la iglesia, pero sabe que en su corazón no hay esperanza, pero sabe que una circunstancia difícil ha venido a tratar de apagar su fe de alguna otra forma. Tal vez usted se sienta hoy como esos discípulos que iban de regreso a casa. Tal vez usted se sienta que realmente cada día que pasa se está alejando más de la comunidad de creyentes. Cada día que pasa crees menos en las promesas de Dios. Tal vez así como esos discípulos, usted se sentía que no era importante para el Señor y tal vez hasta traicionado te pueda sentir, porque creo que ellos se sintieron hasta traicionados de alguna forma porque no entendían el propósito por el cual Cristo había venido. Sin embargo, yo estoy aquí para decirte que eso es una mentira, de que a Dios sí le importas,
sin importar la circunstancia que puede estar viviendo. A Dios sí le importa, sí le importas mucho. De hecho, la forma y la única que yo necesito para saber que yo le importo a Dios y que es la misma por la cual usted le importa a Dios, es entender simplemente la realidad de lo que vamos a recordar ahora, que Dios se despojó de su único hijo y lo mandó aquí para que Él muriera voluntariamente por amor a usted, personalmente a usted. Porque le importas a Dios, le importas a Dios, le importas. Entonces, nuestra historia sigue ahí, ¿no? Porque la primera lección no solamente que ellos se alejan y que ellos se les olvidan las promesas de Dios, sino que la segunda lección también es de que en medio de la prueba, todo lo que tenemos es un recuerdo de lo que Cristo fue, pero nuestra relación con Él no es relevante hoy. Sin embargo, lo que vemos es que Dios está proveyendo aquí una oportunidad para que ellos puedan cambiar. Y nuestra historia entonces continúa en el versículo 25, dice así. Entonces Él les dijo, mire, después de que le explicaron todo, es que Él era tan increíble cuando hablaba, los milagros que hacía, creíamos que iba a ser nuestro Redentor. Bueno, Jesús les responde así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, ¿cuántas cosas? Todo, oiga bien, todo lo que los profetas han dicho. De hecho, si tiene su Biblia abierta, leamos el verso 26, que no lo puse ahí en mi pantalla, pero mire lo que dice el verso 26. Dice, Jesús les dice esto, les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. ¿Ve? Es bien interesante. Aquí la palabra clave es todo, ¿no? Cuando yo leo esto ahí, tardos de corazón para creer, ¿no? Me imagino como que hay velocidades en la fe de algunos, ¿no? Algunos de ustedes andan en quinta, a máxima velocidad, andan volando en su fe. Qué bueno, ¿no? No son tardos de corazón para creer, creen rápido. Llegan de 1 a 60 en 1 segundo y medio. Pero algunos somos tardos de corazón para creer en todo, y especialmente cuando viene la adversidad y nos nubla lo que Dios es en nuestra vida. El hecho de que Cristo les dijera a estos discípulos, ustedes son insensatos y tardos, suena un poco duro, ¿cierto? Duro. Pero en realidad el Señor no está haciendo duro, lo que está haciendo es proveyendo una oportunidad, ¿verdad? Para que ellos puedan cambiar para siempre. Y la palabra todo ahí quiere decir, o más bien me dice a mí, que estos discípulos habían escogido creer en algunas cosas que los profetas dijeron de Cristo, pero no en todas. Porque si hubieran creído en todas, entonces hubieran tenido seguridad, entonces hubieran creído cuando vieron la noticia, entonces no se hubieran regresado de Jerusalén otra vez deprimidos a su casa, entonces hubieran esperado allá la promesa, porque todo eso estaba escrito. Entonces a veces nosotros somos parecidos, seleccionamos escrituras y nos gusta creer a veces las cosas que nos gusta creer. Y sin embargo Dios dice, Jesucristo les dice, hey, ustedes necesitan creer en todo. Los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de los capítulos y versículos que están aquí son mi palabra y son la verdad. Es lo que nos debe guiar, y ustedes deberían de creer en todo lo que las escrituras dicen. Entonces, en otras palabras, cuando Jesús los confronta con las escrituras, ¿verdad? Y lo que los profetas habían dicho, la pregunta que yo les hago a ustedes hoy es, ¿cuál es la verdad que nosotros no estamos creyendo de parte de Dios en este domingo de resurrección? ¿Cuál es la verdad? Piense por un momento. Le voy a poner 2 por ahí para que usted más o menos, si no tiene esperanza en estas cosas, recobre su esperanza en estas cosas. Tal vez es la promesa de que a Dios sí le importas, de que Dios sí se preocupa por usted. Y es por la circunstancia adversa que estás viviendo, y es por el problema que estás pasando, y es porque tienes tal vez meses o años de estar lidiando con algo y crees que a Dios no le importas. Pero dice la palabra de Dios en Pedro, capítulo 5, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué qué? Porque Él cuida de ustedes.
Dios cuida de ustedes. ¿Cuántos creen que Dios cuida de ustedes? Amén. ¿Cuántos han visto a Dios cuidando de ustedes? Si usted no cree hoy, si usted vino a este lugar y usted dice, ¿sabe qué? Voy a ir porque tengo que ir, voy a ir porque es lo que hay que hacer el domingo de resurrección, aunque sea una vez al año, pero voy a ir, pero no me siento que Dios le importe. Si pones todas tus preocupaciones y ansiedades, dice la Biblia, no lo digo yo, en las manos de Dios, puedes estar seguro que a Dios le importas y que a partir de hoy tu vida puede ser completamente diferente. ¿Será la promesa que no estamos creyendo hoy? No solo la promesa de que a Dios no le importamos, sino la promesa de que simple y sencillamente Dios no puede proveer lo que nosotros necesitamos. Y no estoy hablando solamente de los momentos económicos difíciles que todos tenemos en nuestras vidas, en nuestras familias a veces. No solamente eso, pero Dios provee todo. De hecho, Dios dice, el que le falta sabiduría, el que le falta sabiduría, ¿que qué? Que la pida, porque Él no se la va a negar a nadie. Tal vez se le falta eso hoy. Y dices, ¿cómo la voy a encontrar? Tengo que leer más libros, tengo que estudiar más, tengo que ser más sabio. Pídasele a Dios. Tal vez lo que necesites es estabilidad emocional, porque emocionalmente estás mal. Padeces de ansiedad, padeces de depresión, padeces de diferentes cosas, te han diagnosticado con cuánta cosa, ¿verdad? Y dices, bueno, esto es porque tengo que proveer la solución a esto de alguna forma. Sin embargo, la palabra del Señor, Pablo, cuando escribe en Filipenses, les dice lo siguiente: y de este mismo Dios, quien me cuida, ojo lo que Pablo ya entendía, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. ¿Cuántas cosas que necesiten? Todas las cosas. Ojo, no todas las cosas que querramos, pero las que necesitamos, sí, Él las va a suplir todas. Dice, ¿de dónde? ¿De dónde? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor resucitado, el cual celebramos el día de hoy. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es la promesa que no creemos? Dios, lo lindo de esto es que la promesa más grande que tenemos es la vida eterna. De ahí nos agarramos, de ahí nos abrazamos y ahí estamos, ¿verdad? Esperando ese glorioso día. Pero mientras llegamos allá, Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena, una vida donde tengamos todo lo que necesitamos, porque Él lo puede proveer. Una vida libre de ansiedad, una vida libre de preocupaciones, una vida en donde podamos ser útiles para Él. Entonces, nuestra historia sigue en Lucas 24 y ya vamos a ir aterrizando. El grupo de alabanza se puede ir acomodando, por favor, porque vamos a participar de la Santa Cena. Pero estos discípulos le piden a este forastero que es Cristo que se quede con ellos. Y todavía no sabían quién era este forastero. Y mientras están, dice, cuando Jesús parte el pan con ellos, en el momento en que parte el pan, ellos entonces se dan cuenta de que es Cristo que había resucitado. Y esto es lo que continúa diciendo nuestra historia. Dice ahí el versículo 24, el versículo 31 del capítulo 24, dice así. ¿Está conmigo? Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, leámoslo en voz alta esa última parte, 1, 2 y 3, ha resucitado verdaderamente. Amén. Verdaderamente. Mire qué lindo cómo termina esta historia, que es parte de la resurrección de Cristo ese mismo día. Mire qué lindo cómo termina. Qué diferente la escena, ¿no? Jesús habla con ellos. Cuando ellos se dan cuenta de que es Cristo, Cristo desaparece, pero inmediatamente ellos cambian la perspectiva de quién es Cristo. ¿Y qué hacen? Iban de Jerusalén de regreso a casa, a Emaús. Cuando Cristo se revela a ellos, dicen, no, eran bromas, vámonos de regreso para Jerusalén. Ni llegan a la villa de Emaús, se regresan a Jerusalén. Iban con desánimo y dice la palabra de Dios que ahora sus corazones ardían cuando escucharon hablar a Cristo, cuando les hablaba la palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos?
esto es lo que quiero decir. Mire, las circunstancias para estos discípulos no cambiaron. ¿Sí me entiende? Las circunstancias no cambiaron para ellos, eran las mismas. Iban a regresar a Jerusalén, donde había un montón de persecución. Muchos de ellos tuvieron que dar su vida por la fe. No mucho después de eso comienzan a predicar, el Espíritu Santo se derrama y comienza una persecución por parte de las autoridades religiosas, por parte de la misma ley. Las circunstancias no cambiaron. Lo único que cambió fue la revelación de Cristo a sus vidas después de haberse resucitado. Y tal vez lo que algunos necesitan el día de hoy es eso. Es la revelación del Cristo resucitado que venció la tumba y que, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, cuando lo observas, cuando lo miras, cuando lo escuchas en su palabra, cuando lo sientes por su presencia, entonces, aunque las circunstancias estén ahí, tu corazón arde de pasión por seguirle, por su palabra y por amarlo cada día más. ¿Sí me entiende? El día de hoy, mi querido hermano, mientras nosotros celebramos este día de resurrección y nos preparamos para la Santa Cena, quiero hacerle dos preguntas. Si puede cerrar sus ojitos, ciérrelos. Si le parece hacerlo, si no, no se preocupe, pero cierre sus ojos. Mire, la pregunta es directa. ¿En dónde estás hoy en tu fe? Tu corazón, si tuvieras un termómetro para medir la esperanza que hay en tu corazón ahorita, la confianza en las promesas de Dios, del 1 al 10, ¿dónde llega ese termómetro? Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿dónde llega ese termómetro? ¿Llegará a 10? ¿Está tu corazón rebosando? No está en el lugar que Dios quiere que esté y que hace tiempo te está llamando a que esté. ¿Será esa hoy tu realidad, mi hermano? Si esa es tu realidad, entonces te invito a que no salgas de este lugar igual. Todos tenemos los ojos cerrados, pero yo voy a hacerte un reto. El reto es este. El reto es el reto que Cristo le hizo a esos dos discípulos, diciéndoles: no sean tardos de corazón para creer. O sea, no se vayan de aquí pensando en lo que escucharon. No se vayan de aquí a analizar si lo que se les predicó es cierto o mentira. Si ustedes en su corazón saben que es verdad, tomen la decisión hoy. Den la vuelta, regresen a Jerusalén, donde está el resto de los creyentes, donde se les va a dar una promesa, en donde nunca más estarán solos.